Leí este libro porque fue premio Nadal del 2022. La sinopsis me pareció muy interesante, pero sobre todo me dio curiosidad por algunas reseñas no muy buenas de unos diarios importantes y políticamente correctos. De manera que lo leí en parte por morbo y en parte por curiosidad. Además, últimamente estoy buscando propuestas distintas y percibí que este libro iba en esa línea. El libro se llama Las formas del querer, del escritor y periodista Inés Martín Rodrigo. Fue lanzado el 2 de febrero de 2022 y consta con 262 páginas. A través de este relato vamos a conocer la vida de Noray, nuestra protagonista. Vamos a pasar por varias generaciones familiares y sucesos históricos que afectaron sus vidas. Noray es una joven con un talento tremendo para contar historias. Sin embargo, nunca se atrevió a hacerlo por miedo. Ella sufrió una experiencia traumática de niña que le generó un sentimiento de culpa y de miedo que nunca pudo procesar. Pasaron los años y ella seguía con ese lastre. Siendo ya una adolescente, el matrimonio de sus padres se fue al agua y como que ese fue el factor desencadenante para que se le desbaratara la vida. Noray era una chica que saciaba su tristeza con el ayuno y eso conllevó a que enfermara inexorablemente. Entraba y salía de los hospitales, tenía recaídas, pero ella sentía que cada vez salía más fuerte de lo que entraba. Pero un día sufre una pérdida tremenda, la muerte de sus abuelos maternos, Carmen y Tomás, que ella amaba muchísimo. Ellos significaban para Noray todo el apoyo moral y espiritual que necesitaba para salir adelante. Cuando sus abuelos murieron, se sintió absolutamente sola y perdida en una espiral autodestructiva y decide ir a la casa familiar y retomar la escritura de esta especie de historia personal de su pasado como una dolorosa terapia. Esta historia empieza con sus abuelos, específicamente con la vida de su abuela Carmen. Carmen será el hilo conductor de la trama que llega hasta la misma narradora. Nos va a mostrar los tiempos de la Guerra Civil Española, esa brecha ideológica que marcó a las familias españolas de la época y que generó distancias irreconciliables muchas veces entre miembros de una misma familia. Y así atraviesa distintas etapas de la historia de España que vamos a poder apreciar a través de los ojos y experiencias de sus propios protagonistas, contadas en la voz de Noray, hasta llegar a un presente lleno de conflictos. Este escrito lo lee accidentalmente Ismael, su exnovio y amor de su vida, al que ella apartó de su lado por miedo. Miedo al compromiso, a equivocarse, a no estar a la altura de las expectativas y de las circunstancias, etc. Ella nunca lo supo querer. Noray es una persona muy conflictuada y aparentemente muy tóxica. Lamentablemente Noray terminó en el hospital por un intento de suicidio e Ismael sería quien la iba a cuidar hasta su recuperación. Fue en ese cuarto de hospital que encontró ese escrito y fue a través de su lectura que descubrió quién era Noray, cómo se sentía en realidad y por qué actuaba como actuaba. Debo confesar que este libro me ha gustado mucho. Es un libro escrito de una manera muy bonita y con mucho sentimiento. En gusto se rompen géneros, ¿no? Es un libro que nos enfrenta a temas muy importantes, controversiales, y nos los muestra sin anestesia, llamándolos por su nombre: homofobia, aborto y la gran hipocresía que hay alrededor, el prejuicio sobre la salud mental, el maltrato y la discriminación a las mujeres, etcétera. Y nos hace reflexionar acerca de estos temas. No puedo mencionar uno en particular porque estaría haciendo un spoiler gigantesco, pero me parece súper importante. Cuando lean el libro se darán cuenta de lo que les estoy diciendo. Esta novela nos enseña que cuando la vida nos golpea, es hora de frenar un poco y pensar en quiénes somos en realidad, dar una mirada serena hacia adentro para buscar respuestas y así encontrar o retomar nuestro camino. El eje de la novela es la amistad, porque el amor más bonito es el que les damos a los amigos sin esperar nada a cambio. Amigos que muchas veces sentimos más cerca que nuestros propios familiares. Justamente los personajes de esta novela tuvieron una vida durísima porque eran tiempos difíciles, pero eso abonó a la solidaridad, la amistad y a los gestos de bondad entre todos y cada uno de estos personajes, convirtiendo la amistad entre ellos en algo duradero, entrañable e indestructible. En ese sentido, esta novela nos muestra el vacío enorme que dejaban estas personas cuando iban partiendo. Y ese vacío insondable lo sintieron los abuelos de Noray casi al final de sus vidas, y esa parte va a ser muy conmovedora. En cuanto a los personajes, son muchos los que recorren esta novela. La mayoría son personajes femeninos que tienen que pelear contra las limitaciones de una sociedad muy machista y patriarcal, como era la sociedad de aquella época, la de los abuelos.
donde las mujeres ni siquiera podían pensar en estudiar, sobre todo si venían de un estrato social humilde, donde no podían denunciar a sus maridos si es que les pegaban porque ellos creían que tenían el derecho a hacerlo y las autoridades también, donde no podías mostrar tu homosexualidad porque de lo contrario era como llamar a una sentencia de muerte automática, etcétera. Hay un personaje que me encanta y es la Trini, que tiene el valor de romper con el orden establecido y la moral cuando decide vivir con una mujer. Ambas se amaron hasta que la muerte las separó. Es un personaje con un carácter muy fuerte, pero con una bondad indescriptible y que por esa fuerza les va a cambiar la vida a los abuelos de Noray para bien. La narración está hecha tanto en primera persona como en tercera y lo que me gusta es esa suerte de caja china, ¿no es cierto? Es decir, una historia dentro de otra historia y así. Me parece un recurso muy interesante porque hace que la lectura sea mucho más cautivadora, divertida, entretenida. El ritmo me parece bueno, es constante, nunca decae y eso hay que agradecer. Es muy fácil de leer, la autora tiene una prosa muy ligera y narra muy bien. El final es como una prueba de fuego para la protagonista. Cuando uno cree que todos los planetas se alinearon, finalmente aparece el cometa Halley para poner todo de cabeza y a prueba nuestros nervios. No sé si alcance para una segunda entrega, pero en todo caso la autora ha querido dejar el final a la imaginación del lector. De manera que recomiendo su lectura porque nos hace reflexionar sobre un tema muy importante, siempre lo digo, que es la salud mental y todas las taras que hay alrededor, empezando por la negación de nuestro propio entorno. Así que nada, léanla, disfrútenla y hasta una nueva reseña.